Cochabamba y en diferentes lugares del país se han anunciado movilizaciones por parte de diferentes sectores gremiales, transportistas, contra esta ley de legitimación de ganancias ilícitas. Y claro, la gente se encuentra preocupada porque no sabe si le afecta o no. Algunos abogados entendidos en materia constitucional han indicado que esta normativa estaría afectando principios constitucionales y garantías constitucionales que tienen las personas. ¿Esto es cierto o no? En contacto esta noche con el doctor Williams Bascopé, él es abogado constitucionalista. Un gusto saludarle, gracias por haber aceptado esta invitación, por hablarle a Cochabamba y a las redes a través de esta plataforma virtual. Queríamos saber si es cierto que el contenido de esta ley afecta a principios de la Constitución Política del Estado. ¿Cómo está, doctor? Mauricio, un gusto saludarle. La gentileza de estar con ustedes. Buenas noches a toda Cochabamba. Esta ley tiene muchas cosas que hay que tener cuidado de observarlas, leerlas y analizarlas. Porque el título, Mauricio, es atractivo. ¿Quién puede oponerse a luchar contra lo ilícito? Nadie, ¿no es cierto? Desde el título, que suena atractivo, que caratula con el siguiente nombre, el rótulo. Dice, Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales. Muy bien, todos estamos de acuerdo de luchar contra los ilícitos, contra el tema de ganancias que provengan de temas oscuros como el narcotráfico, la trata de blancas, el tema de el tráfico de armas, ¿no es cierto? O el financiamiento al terrorismo. Obviamente hay que poner y cortar de raíz. Pero viendo este atractivo rótulo, Mauricio, uno empieza a leer la ley y aquí lo que quieren erradicar no son los ilícitos de las bandas criminales que quisiéramos que sea, sino que parece que quisieran poner una suerte de un revólver en la espalda a cualquier ciudadano, así como está redactado esta ley. ¿Por qué, doctor? Esto es importante comprender. ¿Por qué muchos profesionales como usted hablan de que mediante esta ley podría generarse en el país, por ejemplo, una persecución política, o se podría acallar a cualquier dirigente, se podría anular a cualquier organización? ¿Por qué? Porque la ley, primero, es una ley de más de 54 artículos y modifica adicionalmente varios artículos del Código Penal. Segundo, porque son redacciones ambiguas y confusas que llaman a la interpretación antojadiza, y quien lo va a interpretar es el juez, el fiscal, al último. Y tercero, porque llamando a la confusión, usted puede chantajear a cualquier ciudadano. ¿Qué tal si se ocurre que estamos en manos de algún técnico de la UIF corrupto, un funcionario público? ¿Qué nos garantiza que ese ciudadano es transparente? Con esta ley, pues le van a tratar de coaccionar, de coartar su libertad, de amenazarle con su patrimonio. Pero vayamos por algunos artículos que es necesario que sepa la gente. El artículo 3, que dice ámbito de aplicación. La presente ley se aplica, ojo, y esto dicen los diputados del MAS con el total cinismo de decir, no, esto no es para la gente común, ¿no? Aquí dice el ámbito de aplicación. ¿A quién se va a aplicar esto? ¿Sabe quién se va a aplicar, Mauricio? A instituciones públicas y privadas, a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras. Aquí que no nos vengan a decir que no se preocupe el ciudadano de a pie, es a todos. Muy bien, vamos a otro artículo. Vamos al artículo 11 de esta ley, porque hay varios artículos que le podría mencionar, pero vayamos a los más neurálgicos y nucleares que son contrarios a la Constitución. El artículo 11. Vamos a leerlo. Exención de secreto o confidencialidad, indica. No se podrá invocar secreto profesional,
reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales. Bueno, eso es el ámbito. Coma, profesionales u otro. ¿Qué le parece sea abierto de profesionales u otro? Usted es profesional, Mauricio. Es periodista y tiene el secreto de fuente. Usted no puede invocar secreto de fuente si tiene alguna sospecha leve que le ponga de denuncia el Ministerio Público o la policía o solamente la Procuraduría General del Estado o el Ministerio de Justicia, porque ellos también entran. Entonces, usted su secreto de fuente lo tiene que revelar, porque esta redacción, profesionales u otro, significa a todos. ¿Se ve lo ambiguo de la ley? ¿Qué más dice? Cuando la UIF requiere información en el marco de sus atribuciones, esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la UIF establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o costo judicial. A simple requerimiento, señor Mauricio Noya, usted me dice la fuente de esta información. Y usted tiene que revelar. ¿Qué dice la Constitución sobre este tema del secreto de fuente? El artículo 106. El Estado garantiza, ¿no?, a todos los bolivianos el derecho de la libertad de información, expresión de opinión, de información y la rectificación y la réplica y el derecho a emitir libremente su pensamiento. Muy bien, dice el 106, numeral 4, se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información. Esto es el secreto de fuente, Mauricio, que usted obviamente ha jurado proteger cuando ha ejercido ya de profesional, comunicador social y periodista. Usted, señor Mauricio, no puede invocar secreto de fuente si le llama a la UIF. Esto es inconstitucional. Yo, abogado, a momento de asumir un juicio, escucho a mi patrocinado y hay secreto profesional que debo guardar y debo usar para su defensa, no para condenarlo, porque para acusarlo va a estar la parte contraria que va a ser el Ministerio Público. Me convocan y tengo que develar lo que hace mi cliente. ¿Qué derecho a la defensa pues se respeta ahí, Mauricio? ¿Se imagina esa barbaridad? Y el secreto bancario, Mauricio. Todos tenemos un secreto bancario. El artículo 333 de la Constitución dice claramente que para levantar el secreto bancario se tiene que pedir a un juez dentro de un proceso judicial para que levanten el secreto bancario y vean su patrimonio monetizado y depositado en el banco. Con esto, a simple requerimiento, van a levantarle el secreto bancario. ¿A quién están apuntando la gente del movimiento al socialismo? ¿A quién quieren callar? Claro, obviamente no va a ser al ciudadano de a pie que tiene pocos recursos, no va a ser al otro ciudadano que es comerciante, por supuesto, eso dicen, no, no se los va a tocar, pero así como está la redacción, se los va a tocar a todos. Porque con esta ley también usted puede decir al opositor, al contrario al gobierno, no es necesario que le descalifiquen, es suficiente que levante su secreto bancario o que le digan que está sospechoso de algún tema de enriquecimiento ilícito y que explique de dónde ha sacado su dinero para obtener su casita, su terreno o su auto. Y usted tiene que explicar cuántos se dedican al comercio informal en este país, Mauricio. La burguesía aymara que tenemos aquí en La Paz y en Bolivia, especialmente en La Paz, que bailan el gran poder, la morenada que ostentan esos cholets hermosos. ¿Cómo van a explicar que tienen esos bienes? ¿Mm? Acá lo están manteniendo esta ley, obviamente, seguramente con el objetivo de callar ciertas voces contrarias, pero después estamos todos a disposición de cualquier corrupto funcionario de la UEF que nos quiera chantajear. Y aquí viene algo que a mí ya me ha alarmado bastante, Mauricio. Es el tema de la inviolabilidad a las máximas autoridades y técnicos de la UEF. ¿Qué dice este artículo, Mauricio? Y les vamos a mostrar el artículo 15, numeral 4.
Se lo leo, Mauricio. Adelante. La máxima autoridad ejecutiva de la UIF, ¿no? La máxima autoridad ejecutiva y el personal responsable de efectuar la regulación y supervisión de los sujetos obligados en materia de legitimación de ganancias, dice, así como el personal técnico especializado, son inviolables por las opiniones, informes, resoluciones y recomendaciones que emitan en el ejercicio de sus funciones. Y aún después de haber sellado estas, les están dando inmunidad. Ni los diputados tienen esta inmunidad, Mauricio. O sea, a usted le denuncian, le congelan sus cuentas o le allanan su casa, ¿no? Porque es opositor o por cualquier otra situación. Y después se retracta, dice, no, ha sido una denuncia falsa, bueno, usted ya tranquilo, pero usted tiene el derecho a denunciarlo a estos sujetos, porque sin razón alguna le han congelado sus cuentas, le han embargado sus bienes o le han anotado preventivamente sus cuentas y le han causado un daño por 1 año, 2 años de juicio. Pero ocurre que le absuelven todo y usted necesita pues demandarlos a estos sujetos. Eso dice la ley, denuncia falsa. Acá con esta ley no se les puede perseguir a estos funcionarios. ¿Qué le parece, Mauricio? Terrible, terrible. Ahora, doctor, aquí hay temas que son interesantes porque a mucha gente, como usted lo decía en el inicio de esta entrevista, a mucha gente le parece muy bien que distintas personas en el país expliquen el origen de semejantes fortunas. Pero usted evidentemente está aclarando que por detrás de esto hay una serie de componentes que son riesgosos y que atentan contra la constitución política del Estado. A ver, ¿cómo se puede separar esta necesidad que en todo país además se aplica, con lo que muchos han denominado un instrumento de persecución política y judicial contra opositores, dirigentes, contra todo aquel que se levante contra el gobierno a partir de todo aquello que usted ha descrito muy claramente? Mauricio, yo creo que esta ley está destinado de manera mal intencionada y como decimos en pasillos de conversaciones, de reuniones de amigos, de trabajo, esto lo han hecho de muy mala leche. Porque esto está dirigido no solamente a las grandes bandas de traficantes y todo eso, sino a todos, Mauricio, a todos. Y cuando yo escucho a este diputado Yucra y otros diputados que ni siquiera han debido leer bien y les hacen levantar la mano, no, eso está dirigido solamente para aquellos que hacen ilícitos. Yo le he leído hace rato, profesionales u otros. Está abierto. ¿Quién va a calificar profesionales u otro? ¿Su fiscal corrupto? ¿Su juez corrupto que se inclina al MAS? Por supuesto, ¿cómo vamos a dejar pasar esta barbaridad? Esto es similar al código del sistema penal que nos querían imponer, recuerda Mauricio. Ahora, mire esto, Mauricio. Sujetos obligados, dice el artículo 17. ¿Quiénes estamos obligados? Los sujetos obligados de dar esta información, dice, es toda persona natural o jurídica, todos, pública o privada, del sistema financiero, dice, del mercado de valores, de seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogados, contadores, juegos de azar, casinos, actividades comerciales, con, control físico transfronterizo de divisas, y otros, escúchese bien, mire, y otros que la UIF mediante resolución incluya. O sea, la UIF va a decir, estos, fulano X, fulano Z, cuando le convenga a todos en una resolución administrativa va a poner. ¿Qué le parece esa guillotina? O sea, yo no estoy hablando acá de contrario, porque no me cae muy bien el movimiento. No, yo estoy hablando con la ley en la mano. Y le desafío a cualquier diputado o senador del MAS a que discuta conmigo artículo por artículo esto, y le voy a mostrar la mala redacción ambigua que tienen y la falta de prolijidad y de respeto a la Constitución. Están atentando contra lo más sagrado que tiene un ciudadano, que no solamente es la vida y la libertad, sino la propiedad, su patrimonio. Mauricio, ¿cómo lo puede callar a usted a un opositor enemigo? No solamente podría ser eliminándolo o amenazándolo. ¿Qué tal si toca su patrimonio, su billetera, su casa? ¿Ah? Muchos podrán querer inmolarse a nombre de la libertad,
entran a la cárcel, a veces de la cárcel salen a ser alcaldes o candidatos a la presidencia. Ha ocurrido en el mundo político. ¿Usted cree que algún político ahora quiera aventurarse a ser contrario al MAS si se inmola y para el colmo le quitan todo su patrimonio y sale pobre? No, ¿no ve? Esta forma de callar se lo ha aplicado en Venezuela y hace muchos años atrás se lo ha aplicado en Cuba. Es una forma inteligente de acallar a cualquier contrario, tocando su billetera, tocando su patrimonio, tocando sus bienes, Mauricio. Ahora, doctor, muchos dicen esta es una ley que tiene un componente político, cierto, pero yo soy ciudadano, no vivo de la política, por lo tanto, este tema a mí no me preocupa. ¿Le afecta o no le afecta a ese ciudadano esta normativa? ¿Y en qué medida puede cambiar su vida? Le digo esto porque hoy en Cochabamba han brincado transportistas, han saltado gremialistas, y es porque seguramente a estos sectores también de una u otra forma los pone en ciertos riesgos. ¿Cuáles son para el ciudadano común, para el comerciante, para el transportista, para el importador, el exportador, para el representante de una iglesia? Las iglesias evangélicas hoy se han pronunciado. Entonces, si son tantos los sectores que se ven afectados, algo hay que debemos decirle al ciudadano común, a ese que no está metido en política. Por ejemplo, para el tema de los gremialistas o los transportistas, Mauricio, vayan a fijarse el artículo 26 sobre las infracciones leves, infracciones graves y las infracciones muy graves. Una de las sanciones es la revocatoria de licencia o autorización de funcionamiento. ¿Qué mejor callar un sindicato contrario a cualquier gobierno de quitarle su licencia por no dar información, Mauricio? Es decir, el sindicato de radiotaxistas o el sindicato de transportistas pesados, ¿no?, que en algún momento puede ser contrario al gobierno, tranquilamente le va a decir, bueno, explíquenme su patrimonio. Ah, ¿no tienen? Entonces les voy a sancionar. Primera sanción, ¿no? Una leve, muy bien, les voy a quitar la licencia. ¿Qué le parece eso, Mauricio? Haciendo hasta de alcaldía aquí en la UF. ¿Mm? Entonces, Mauricio, esas cosas van a tocar pues al ciudadano de a pie. Y otra cosa, Mauricio, por si acaso, aquí hay otra cosa que le voy a compartir. Fíjese el artículo 18. Espero, por favor, que la ciudadanía que nos está viendo anote estos artículos, porque son más de 20 artículos que he identificado inconstitucionales. Fíjense el artículo 18, el numeral I. Deber de informar, dice. Deber de informar. Tienen el deber de remitir información a requerimiento de la UIF en plazos y condiciones que ésta estime al efecto de las personas naturales y jurídicas que se dedican a las siguientes actividades comerciales y no comerciales. Tienen que remitir, dice, ¿no? Y empieza a enumerar comercialización de inmuebles, comercialización de obras de arte, comercialización de armas de fuego, ¿no? Y abajo dice servicios educativos y de formación, es decir, colegios y universidades. ¿A quién están queriendo controlar? Esto no va a afectar inclusive a la inversión privada, a las universidades privadas, a las instituciones privadas que dan educación. Por favor, Mauricio, aquí con la ley en la mano yo le desafío a cualquier diputado del MAS o senador del MAS, no sus técnicos, a los diputados, si tienen la capacidad de retrucar o rebatir lo que les estoy leyendo acá. Esto es inconstitucional, querer controlar a todos por su patrimonio. Doctor, me voy a poner por un segundo en esos zapatos que usted está evocando en este momento, de los asambleístas del MAS, que seguramente a usted le dirían, esa ley ha sido creada para luchar contra todos estos delitos y por ende debe abarcar a toda la sociedad. No hay por qué un colegio, una universidad, un sindicato de transportistas se pueda sentir afectado si es que no hubiera de por medio un caso de terrorismo, de ganancias ilícitas, de lavado de dinero, de narcotráfico. ¿Qué me diría usted? Bueno, yo le respondería, señor diputado, senador, lea el artículo 21, por favor. ¿Qué dice el artículo 21 de la Constitución? Todos los bolivianos tienen los siguientes derechos: a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. Al meterse con mi patrimonio, señor, sin tener siquiera un juicio abierto,
donde haya un juez que me cite, un juez, ¿no? Usted, siendo autoridad administrativa, ya me está metiendo a un tema de investigación. Por eso hay pues un poder judicial, Mauricio. Esto se dilucida en la justicia. Nadie está exento de ser denunciado, pero eso no significa que usted sea culpable. Hay el principio de inocencia. Ese es el Estado constitucional de derecho. Ahora, en un Estado sindical autoritario, claro, es al contrario, ¿no? Usted es culpable y tiene que demostrar su culpabilidad, ¿no ve? Esos son los estados autoritarios. Entonces, señor diputado o senador, este país se ha diseñado para todos los bolivianos y el Estado solamente es un medio para que ese ciudadano se realice. Por supuesto que hay el delito, por supuesto que hay el ilícito, pero eso es con una denuncia ante el Ministerio Público, avisando a un juez y hay un procedimiento debido que hay que seguir. No es a simple antojo o investigación o sospecha del UIF o que la policía o el Ministerio Público solamente sospeche y me pida a la UIF y la UIF me obliga a mí a dar la información, a estar sujeto a ellos sin el juez presente. Sin el juez presente. Eso ahora no es debido proceso. Doctor, finalmente, ¿qué le queda al ciudadano? Porque esta ley podría aprobarse en cualquier momento y claro, muchos dirían seguir los conductos regulares en el ámbito de la justicia, recurrir al Tribunal Constitucional porque se están violando principios constitucionales. ¿Qué le queda al ciudadano hacer ahora? Mauricio, yo creo que hay dos cosas que se pueden hacer y a uno le tiene miedo el más. Yo le voy a dar el primer punto. Vayamos a lo jurídico, que es lo más sensato, digamos así, pero es lo más inocente que podríamos hacer. Yo creo que lo más sensato que podría suceder en este momento es que esta ley, el Senado lo remita al Tribunal Constitucional y lo ponga en revisión. ¿Sí? O segundo, lo modifiquen y saquen todo lo que es totalmente aberrante y contrario al tema de la Constitución y el respeto a la propiedad privada. Eso tendría que ser en términos políticos, la madurez de nuestros diputados y senadores, que la cual lo veo muy lejano. No lo van a hacer. No creo que lo hagan. Entonces, si lo promulgan y lo publican, va a estar vigente. Hay que presentar una acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. ¿Sí? Y el Tribunal Constitucional estará a la talla de declarar inconstitucional esto, si ni siquiera la sentencia 084-2017 de reelección indefinida, de decir es derecho humano, no es derecho humano reelegirse, no pueden dejar sin efecto. Entonces ya me genera dudas la institucionalidad de este país. Entonces, yo le decía, por eso es muy inocente a veces pensar en lo jurídico. Yo como abogado quisiera pues tener un tribunal constitucional probo, imparcial, vigilante de la Constitución, ¿no ve? Pero yo sospecho y desconfío de este tribunal constitucional. Pero eso es lo legal. ¿A qué le tiene miedo el MAS? A la movilización social. La movilización social de la ciudadanía. A eso le tiene miedo el MAS. A eso siempre le tembló Evo Morales. El Código del Sistema Penal, se movilizaron los médicos, transportistas, gremialistas, varios sectores, y salimos varios profesionales a advertir este tema. Recuerda, Mauricio, advertimos de este Código del Sistema Penal que violaba la libertad de prensa, penalizaba la protesta social, penalizaba las redes sociales y la libertad de expresión, ¿no? Y se logró. Evo Morales en su momento tuvo que retroceder. En este caso, lo único que creo que le va a hacer retroceder a Arce Catacora es una movilización social. Y si me permite contextualizar, no es que Arce Catacora sea nuestro presidente, obviamente formalmente sí. Él solamente es una ficha en el ajedrez político. Él solamente obedece a más arriba. Ese es Evo Morales y su cúpula que quiere retornar. Por eso es que sacan esta ley para poder controlarnos a partir de nuestro patrimonio. Por eso ya han sacado, ¿no?, otra ley, inclusive, ojo, con esta ley también van a declarar, enjuiciar en rebeldía lo que el Tribunal Constitucional ya había declarado que es inconstitucional y lo ha ocultado la sentencia. Entonces, inclusive el tema de Fundempresa lo toman ahora porque a partir de ahí van a poder controlar al empresariado privado, un Estado más interventor.
Un Estado más interventor cuando se mete a su patrimonio, Mauricio. Este es un Estado autoritario, policial, que se está convirtiendo con todas estas leyes que están empezando a querer poner en vigencia. Y la Constitución, más allá del rótulo de plurinacional, es una Constitución de corte liberal, porque respeta las libertades de expresión, de protesta, pero respeta la propiedad privada. ¿Me entiende? Es una Constitución con principios liberales y también tiene principios de carácter comunitario, como el vivir bien. Por eso es una Constitución pluridiversa. No es una Constitución comunista, autoritaria. Están equivocando el camino la gente del movimiento al socialismo, queriendo meternos a su forma sindical de ejercer el poder. El Estado constitucional de derecho, Mauricio, todos sabemos muy bien eso. ¿Qué es el Estado constitucional de derecho? Es cuando nosotros, los ciudadanos, nos sometemos al orden de la Constitución, ¿no? Nos sometemos, pero también se someten las autoridades. Todos nos sometemos a esto. Pero el MAS, cuando quiere, lo hace a un lado a esto. Y cuando quiere, lo invoca. Entonces, ¿dónde se ve esa forma de gobernar? En los sindicatos autoritarios. ¿De dónde se han sacado esa forma de pasarse por encima de la Constitución? Es de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba. Si no, ¿cómo se explica que Evo Morales ha ido emergiendo de ahí en varias elecciones, en varios frentes? Porque él se encargaba de desarticular de forma violenta a varios rivales sindicales que tenía. Es su forma de ejercer el poder. Y a este sujeto no le vamos a cambiar esa forma. Y a esa gente que les rodea no le vamos a cambiar esa forma de pensar, porque así lo conciben la política. Mientras que los ciudadanos, como nosotros, de a pie, concebimos al Estado con normas a las cuales tenemos que respetar y tenemos que tributar. Me pregunto si la Federación del Trópico de Cochabamba tributa algo al Estado boliviano. ¿Pagan impuestos? ¿Pagan el IVA, el IT? ¿Pagan el IUE? No, Mauricio, lamentablemente estamos en manos de gente revanchista, autoritaria, sin disciplina de norma, sin vocación cívica y además con resentimientos y odios que no han sabido superar. Y por eso se traen estas leyes, queriendo controlarle desde su patrimonio. Así que yo solamente cumplo con el artículo 108 de la Constitución, que dice es obligación de todo boliviano hacer respetar y respetar la Constitución. Yo cumplo con mi deber ciudadano y dejo en manos de la ciudadanía a que tenga que defenderse. No creo mucho en los tribunales actualmente no creo, lamentablemente, como abogado, no creo. Poca fe les tengo a algunos jueces. Algunos sí los respeto. Pocos fiscales puedo contarles que son realmente honrosos. En estas circunstancias, confío más en el poder de la gente que haga respetar su libertad, su derecho de expresarse, de opinar, su libertad de protestar y su libertad de tener su patrimonio. Y eso no significa, Mauricio, de que estemos socapando a los delincuentes. Por supuesto que no. Hay que combatir contra las ganancias ilícitas, contra el terrorismo, sí, pero que se ponga en la ley de manera clara, solamente para temas de lucha contra lo ilícito, ganancias ilícitas, terrorismo, en un proceso judicial. Así debe decir. Porque si no dice esto y solamente en la vía administrativa le dan a la UIF, eso es inconstitucional, Mauricio. La UIF está siendo como una guillotina, juez y parte, y no puede ser eso, Mauricio. Doctor, gracias. Gracias por esta explicación que nos ha brindado, gracias por ese detalle de cada uno de los puntos que han sido observados y por la lectura de este momento que está viviendo el país. Muy gentil, don William Blascopé. No, gracias a usted, Mauricio. Un saludo a la hermosa Cochabamba. Espero estar muy pronto por allá y disfrutar esta libertad que tenemos y que no tenemos que permitir que nos arrebate. Expresarnos, caminar, ambular y ganar nuestra vida de manera lícita, honrada, como manda la Constitución, y que no nos condicione nadie nuestra libertad. Gracias, Mauricio. Gracias. Un gusto saludarlo. Buenas noches.